Y ahora se dan cuenta por qué se llama aeropuerto en alerta, porque hay que estar alerta todo el tiempo, hasta de los que te revisan la valija para ver si no llevas algo raro, porque los raros son ellos que se pueden quedar con algo tuyo. Mira este ladri. ¡No! ¡Churro! ¡Tremendo! Y mira cómo lo engancharon a este con más de 3 kilos de fafa escondidos en estas pilchas. Estamos en Paraguay y agentes especiales de la SENAD, con el apoyo de los perros y en coordinación con otros sectores del orden y el control, detectaron una maleta cargada con, escuchá bien, 36 paquetes de cocaína, o sea, 3,2 kilos en la bodega del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. La droga estaba oculta en estos jeans, específicamente en el pasacinto, el trabajito que se tomaron. El tipo responsable fue detenido en el lugar y se los presento, es Matías Daniel Galeano Ortellado, este hombre paraguayo de 29 años. Fue una manera un poco tosca y burda de tratar de hacer un envío de supuesta cocaína. Y se encontraron estos panes que no son para el desayuno, no. Estos paquetes de droga, entre prenda de vestir, entre pantalones de jean específicamente, superan los 190.000 euros. El cargamento tenía como destino Europa. Todo esto se realizó bajo la dirección de la fiscal antidrogas Deni Junpak, con acompañamiento judicial. El caso se inició el año pasado con la intervención el 8 de febrero y en estos momentos estamos terminando ya de formular el requerimiento acusatorio en contra justamente del efectivo policial. Más droga en ropa, en este caso estamos en el aeropuerto Jorge Chávez, es el lugar donde unos van a cumplir el sueño europeo y otros intentan meter 13 kilos de merca en camperas, como si la valija fuera a pasar desapercibida cuando pesa lo mismo que un lavarropas. Bueno, obviamente la reventaron antes de subir al avión. Pero la novela recién empezaba. Estamos en enero de 2024 cuando un Burrier con pasaje a París recibió un WhatsApp de su contacto guardado como Pablo Escobar. Ah, bueno, sí, como si fuera un primo cariñoso del grupo de la familia. El mensaje decía: mira, mano, te estoy cuidando. Bueno, ¿cambiamos de fecha o qué? Le pregunta también, y el Burrier romántico: dímela firme. Bueno, una especie de Shakespeare en versión narco. La cita se reprograma y en febrero el Burrier va a buscar su maletita mágica a San Martín de Porres. Aparece el dealer delivery con 2 kilos de coca escondidos en botella de shampoo. Una innovación total, esto nunca se había hecho. Droga con fragancia de aloe vera, pero ¡pam! Ahí la policía estaba al acecho, lo agarra al perejilete con la valija y el supuesto Pablo Escobar se da a la fuga en ese auto que vemos ahí. La persona que iba a ser de Burrier huye de la escena, pero se le cae un celular. Y ahí descubren los chats con el mismísimo Pablo Escobar trucho. ¿Y quién había sacado la foto original del aeropuerto que llegó al WhatsApp? Un policía, claro, no cualquiera, era Harold Enciso, miembro de un grupo especial creado para cazar narcos. Tremendo todo. El tipo confiesa que sacó la foto y que la mandó, pero que no era para un informante, claro, justo el informante era narco. Y para no quedarse atrás, otro poli que entra en escena, que es Iván Górgora, también fue pescado ayudando a los Burriers. Estaba toda la policía metida. El chabón le sacaba pasaje, le daba hospedaje, lo llevaba de la mano hasta migraciones, un Airbnb tipo guía turístico incluido, ¿no? Era tremendo todo lo que pasaba en el Jorge Chávez. La frutilla del postre, escuchá, en 2025 un informe revela que ya hay 17 policías condenados por narcotráfico. Cuando un funcionario público está involucrado en algún tipo de hecho irregular, es necesario que se ponga en conocimiento para que se tomen las medidas correctivas que correspondan. O sea, más policías en cana que en la propia comisaría. Así que ya sabes, la próxima vez que viajes por el Jorge Chávez y veas a un cana sacando fotos, fíjate bien, porque capaz que no es para Instagram, sino para mandarle un mensajito a su amigo Pablo Escobar. Este es un tipo muy grosero y muy atarván conmigo. Ahora observemos a este pasajero caminando hacia un avión con una mochila en la espalda y, a diferencia de los demás pasajeros, no sigue la fila, sino que se desvía del camino
pasa por detrás de un carrito de equipaje y aparece al otro lado ya con una maleta, así como por arte de magia. Según la Policía Federal, que vigilaba de cerca la situación, dentro de la maleta había 13 kilos de cocaína pura. ¿Y quién le entregó el equipaje cargado de droga? Bueno, fue este empleado del aeropuerto de Río Branco en Aere, quien luego se dirigió al otro lado del avión y desapareció de la vista. El pasajero fue arrestado horas después por la policía de Brasil al desembarcar en Fortaleza. La investigación que se está llevando a cabo cree que la merca tenía como destino Europa desde este estado del noroeste brasilero. Bueno, tras la detención del narcotraficante, la policía lanzó un operativo en Acre, donde también arrestó a un empleado de una empresa de manejo de equipajes externa que llevó la maleta con las drogas hasta la pista. Eran unos cuantos los que estaban involucrados. Y la participación de estos empleados de manejo de equipajes en el tráfico internacional de drogas, te cuento que es más común de lo que se cree. En Guarulhos, el aeropuerto más grande del país, las detenciones aumentaron un 50% en un año. Y esto, claro, incluye a narcotraficantes que llevan merca en el cuerpo o escondida en diversos lugares, no solo en maletas. También incluye a algunos que reclaman equipajes que dice que se lo manipularon para contrabandear la droga a otros países. Bueno, la trama criminal comienza en este caso con el intercambio de etiquetas en las cintas transportadoras en las terminales nacionales y termina casi en un destino final que es en Europa. Estas dos mujeres brasileñas fueron arrestadas en Frankfurt, Alemania, cuando cayeron en el aeropuerto con unas maletas que les habían sido cambiadas. Se ve que le habían sacado la ropita que llevaban y le pusieron toda la merluza. La pareja inocente fue condenada a 1 mes de prisión. Y acá tenemos toda la merca oculta en pantallas LED con destino ¿a dónde? A Asia. Durante controles en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Paraguay le pusieron el ojo a 2 encomiendas sospechosas y con apoyo de los perros K9, en este caso Lala, en coordinación con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, se hizo la requisa y descubrieron 1.672 kilos de farafrafruza blanca escondida dentro de pantallas publicitarias con destino a Hong Kong y Arabia Saudita. El valor estimado supera los $200.000. Y un nuevo golpe al narcotráfico dieron los miembros de la División Antidroga de la Policía Nacional. Intervinieron 2 camiones cargados de clorhidrato de cocaína que tenían como destino el extranjero. Esto pasó en Colombia. En ambos casos los astutos intervenidos habían modificado los vehículos en los que transportaban la farfruza para evadir la justicia e incluso utilizaron la fachada de comerciantes de fruta llenándola de papayas, pero al levantar la plataforma se pudo encontrar aproximadamente 41 paquetes que venían con la merluza y no exactamente pescado. En total hacían 42 kilos de clorhidrato de cocaína, mientras que en otro lugar de Colombia intervinieron un camión de marihuana que había sido modificada genéticamente y que iba a ser comercializada en el sur del país. Se entiende de que esta droga era para Chile. Muy cotizada en el país porque al ser modificada genéticamente parece que tenía un mejor efecto. Es un elemento que genera una mayor potencia en el efecto que causa porque ha sido modificado genéticamente. Y la policía ya venía investigando esta cuestión. ¿Y sabías que una peruana podría ser condenada a muerte en Indonesia tras ser detenida en la isla turística de Bali cuando intentaba traficar más de 1 kilo de fafafa? Bueno, esta doña de 42 años escondía la droga en sus prendas de vestir. Lo aseguraron así las autoridades, que contaron que llegó el 12 de agosto a Bali en un vuelo que venía de Qatar. Y además de cocaína se le encontró una bocha de pastillas de éxtasis y según el argumento fue contratada por un hombre que le pagó 20 lucas verdes. Su caso continúa en investigaciones en este país que castiga este delito hasta con la pena de muerte. Viste que a veces sin querer se te mete una piedrita en la zapatilla y molesta un poco para caminar. Bueno, a esta mujer se le metió este paquete de heroína y sí, puede pasar. El hecho ocurrió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y esta señora o señorita, no lo sé, intentaba llegar con estos 300 gramos de sustancia a la ciudad de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, al norte de México. Obviamente quedó detenida.
Y un hombre español de 29 años fue detenido en el Aeropuerto Internacional de las Américas, en el famoso AILA, por los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que al intentar viajar a España con 3 láminas de presunta cocaína, lo cazaron en vivo y en directo. La intervención contó con la colaboración de inspectores de aduanas y la supervisión del Ministerio Público. Parece que lo perfilaron cuando vieron que estaba todo medio raro con el equipaje, le pasaron los rayos X y ahí dijeron vamos a revisarlo un poco más, y siguiendo los protocolos establecidos le metieron mano a la valija. Durante esta revisión se hallaron 3 láminas envueltas en papel lumínico con un peso de 2,3 kilogramos que se presume que tenían cocaína. En los aeropuertos los perros camellan un montón y nunca se equivocan. En este caso que se da en el depósito de envíos postales del aeropuerto de Bogotá, esta perra de nombre Cara marca esta caja como sospechosa, olfatea y al toque se sienta o acuesta como suele suceder y recibe su pago enseguida. El poli abre la caja y con muy poco disimulo en esa bolsa verde estaban todos estos cogollos. 17,5 kilos de marihuana había en esta captura, y atención a la reacción de este canino cuando se revisaban las bodegas de carga en el aeropuerto del Dorado. Al sentarse le indicó a los uniformados que había algo raro dentro de estas cajas, y tras una revisión un poco más exhaustiva a estos paquetes que venían de Miami, la policía encontró un cargamento que superaba los 35 kilos de marihuana camuflados entre cigarrillos y golosinas. Todo el material fue secuestrado y así evitaron que ingresara a las calles de la ciudad. Pero también tenemos que agregar otro caso, también en una inspección de viajeros que iban para Francia, y en la sala de embarque dieron con este tipo bastante sospechoso que traía adheridas al cuerpo estos paquetes que no creo que sean fajas abdominales. Nah, acá hay droga. Se le hace la prueba de narcotest y da positivo, claro. Son 2,5 kilos de cocaína la que llevaba este tipo pegada al cuerpo e intentaba llegar a París. En esta otra situación yo me corro a un costado porque este señor policía nos explicará todo lo sucedido con mucho detalle. 11 ciudadanos colombianos fueron capturados, quienes pretendían viajar hacia Francia, España y Panamá. La modalidad más utilizada fueron ingeridos, introducidos y maletas doble fondo. Pretendían llevar alrededor de 25 kilos de estupefacientes a esos países, en cuyo mercado el valor aproximado de este ilícito está cercano a los $785,000. Nada más para agregar, así la falopa pretendían venderla en Panamá, Francia y España. ¿Viste que dicen que para algunas cosas no hay edad? Bueno, esta señora de 64 años que vemos en pantalla fue agarrada con un montón de falopa. Se trata de Luz Manuela Coronado Rodríguez, que fue perfilada en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, Perú, intentando llevar en esa valija gigante varios kilos de cocaína a Madrid, ciudad donde esta abuela además residía. Cuestión que los policías la perfilaron como sospechosa y la llevaron a revisación. La valija tenía de todo. Además de ropa, había frutas, verduras, todo mezclado. Este adorno chino, bastante raro. Hasta acá viene todo bien, pero cuando abren la otra valija, encuentran primero esta frazada gigante que ocupa casi todo. Doña Luz Manuela dice que ella de esa valija no se hace cargo porque no sabe qué contiene y que ella la lleva para hacerle un favor a alguien, a un narco suponemos. Resulta que la maleta venía acondicionada para llevar unos cuantos kilitos de merca que fueron descubiertos y analizados con la prueba de narcotest por la policía. Eran casi 2 kilos de cocaína lo que esta doña intentaba sacar de Perú hacia el viejo continente. Este otro tipo también estaba en la misma de andar llevando droga de acá para allá, pero en este caso eran 16 kilos de cocaína que acá los vemos todos bien numerados. Che, no es por nada, pero ahí hay 14 numerados, así que vayan apareciendo los 2 que faltan porque acaba preso hasta el editor. 16 kilos de cocaína, los cuales fueron detectados por nuestro biosensor CAFIR. ¿Biosensor le dicen al perro? Dale, decile perro, rope, fiera, bestia. La droga tenía como destino la ciudad de Madrid, pero el cargamento fue secuestrado antes que levante vuelo. Che, todo bien, pero está terminando el caso y siguen faltando los 2 paquetes, pa. ¿Y ustedes sabían que comprando un pasaje de avión podés ser narco?
Sí, es una promo nueva que tiene el aeropuerto El Dorado. Resulta que muchos son los viajeros que llegan tranqui, contentos porque se van de viaje, toca vacaciones o toca un descanso bien bacano, pero cuando el equipaje es despachado durante el recorrido, alguien le cambia las etiquetas a las maletas y se los pone a una que va llenita de merca. De esta manera, si pasa, pasa, y si no pasa, hacete cargo, viajero. Explícale vos al perro y a los poli por qué tus remeras y pantalones dan azul turquesa. Lo que se busca aquí es cada vez más tener apoyo tecnológico. Están pidiendo que pongan alguna cámara, esa es la tecnología que reclaman. No necesariamente las empresas, pero sí algunos de sus funcionarios se dejan convencer. ¡Ja! Se dejan convencer, dice el señor de uniforme. A ver, veamos la escena del convencimiento. Plata o plomo. ¿Y vos querés aprender a abrir una maleta? Acá tenemos un clarísimo tutorial. Entonces lo que hacen es introducir un esfero acá por la punta, ya abren la cremallera. Cuando la cremallera está abierta en su totalidad, introducen, hacen lo que tienen que hacer. Clarísimo, tengo una valija con ropa que me olvidé la clave, en un rato pruebo qué onda. Pero volviendo al caso, lo que se recomienda es que la envuelvan en nylon, pero que lo hagan ante personal de la aerolínea para que quede registrado. Todo raro. Esta mujer, como muchas otras, se arriesgó a todo llevando 1 kilo de merca en los implantes falsos. Claro, hablamos de una mujer cuyos pechos vemos en pantalla. ¿Podemos blurrearlos un poco, que el canal lo mira mi sobrinito? Bien, ahí está. Bueno. Tentadas por el dinero, para tener una mejor vida. La mayoría de estas mujeres son panameñas que hacen su paso por Colombia con la intención de transportar la droga en su cuerpo con todo el riesgo de vida que esto implica. Y sí, me pongo serio, porque muchas de las operaciones se hacen en lugares clandestinos, dejando heridas abiertas, provocando infecciones y en algunos casos la muerte. Hay que ser boluda, ¿eh? Y yo la critico a mi prima que guarda la billetera en las tetas.